Buenos días a todos. Es un placer darles la bienvenida al 11º Simposio de Enfermería en Cardiología, Core Virtual. Quiero agradecer a la jefa de Departamento de Enfermería, licenciada Elsa Villalba, a la supervisora del sector, licenciada Mónica Maurín, y a los directivos del Instituto de Medicina Cardiovascular que hicieron posible este evento. Bienvenidos a todos y espero que lo disfruten. El lema de este simposio, del 11º Simposio de Enfermería en Cardiología, es un día en el Hospital Italiano. Por eso los invito a que puedan compartir la forma de trabajar en nuestro sector. El Instituto de Medicina Cardiovascular está formado por los servicios de cardiología, cirugía cardiovascular, hemodinamia y diagnóstico por imagen. Nuestro sector tiene 46 camas, se realizan cirugías de alta complejidad. Una de ellas, la más compleja, es el trasplante cardíaco, que tenemos una media anual de trasplante cardíacos de 19,3. En el año 2018 se realizaron 45 trasplantes cardíacos, y lo que va del año, el año 2020, se realizaron 16 hasta el momento. También se realizan trasplantes combinados, como cardiorrenal, cardiopático y cardiopulmonar. El hospital cuenta con la residencia de enfermería en cuidados intensivos cardiológicos. Este es el grupo de enfermería antes de la pandemia. Durante la pandemia y actualmente cómo estamos trabajando, tenemos un sector donde atendemos pacientes con sospechas de COVID y casos confirmados de COVID. Somos un equipo interdisciplinario, médicos, enfermeros, kinesiólogos, trabajamos en equipo. Un gran equipo de kinesiología. Nosotros valoramos y planificamos nuestro rol de enfermería y lo volcamos en una historia clínica electrónica. Tenemos un sistema de barcoding para la validación de fármacos. Y contamos con una farmacia interna, o búnker de farmacia. Este es nuestro equipo de enfermería del Instituto de Medicina Cardiovascular. Todos juntos les damos la bienvenida y que puedan disfrutar de este evento, un evento del Core Virtual. Es el primer año que nos toca compartir este evento virtual, siempre lo hicimos de forma presencial. Bienvenidos a todos y espero que lo disfruten. La invitamos a la jefa de Departamento de Enfermería, licenciada Elsa Villalba, que dará unas palabras para iniciar esta jornada. ¿Sí? Buen día a todos. Por supuesto, hoy es un día para nosotros muy especial como enfermeros, en un año muy especial para todos. La verdad que, pero voy a hacer un poquitito de historia, lo que es enfermería de la unidad de cuidados intensivos cardiológicos. La verdad que siempre se hicieron eventos científicos, hace más o menos 28 años que estoy transitando por este hospital y todos los años siempre enfermería renueva algunos conocimientos y se actualiza, y sin duda lo comparte también con la comunidad. Es un año especial, los espacios siempre dependen de nosotros, y estos espacios de conocimiento nos agregan libertad, nos agregan templanza, y sin duda desafíos siempre para ser mejores. La verdad que lo único que tengo para decirle es que estoy muy contenta de que esto se pueda hacer.
es un avance para enfermería siempre que todos los años pensemos en este tipo de actividades, darles las bienvenidas y sin duda agradecerles por compartir este espacio y por los aportes de intercambios que puedan surgir para todos nosotros. Muchas gracias y bienvenidos a esta jornada del día. Bueno, damos inicio a la primera mesa. El primer tema a disertar es cuidado de enfermería en pacientes con balón de contrapulsación. Estará a cargo de la licenciada Yanina Isabel Molina y el enfermero Pablo Daniel Rivero, que son enfermeros de la Unidad de Cuidados Intensivos Cardiológicos. ¿Vamos? Bueno, buenos días. Gracias por la presentación. Yo soy el enfermero Pablo Daniel Rivero de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Italiano, sector 21. Quiero agradecer la oportunidad de poder pertenecer y estar participando en esta ocasión del SECUORE. Bueno, nosotros nos enfocamos, nuestra charla va a ser cuidados de enfermería en pacientes que tienen balón de contrapulsación, un dispositivo que se utiliza mucho en lo que es cuidados intensivos cardiológicos. Bueno, como dice ahí, voy a estar disertando con la licenciada Molina que me acompaña. Bueno, vamos a dar inicio a esto. El objetivo de esto fue optimizar los cuidados de enfermería en pacientes con balón de contrapulsación, es un poco de poder refrescar un poco la información que por ahí tenemos, o por ahí también ir formándonos y estar siempre actualizado con el labor de la enfermería y sobre todo optimizar y dar un cuidado de calidad, ¿no? Vamos a hablar de lo que es un balón de contrapulsación. Es un dispositivo de asistencia ventricular de corta duración, es un dispositivo que nos permite dar un aporte hemodinámico, que en realidad va a estar conectado con un catéter que se encuentra situado en la aorta descendente y va a estar conectado a una consola. Esta consola tiene lo que es, está conectado con un gas que es un helio, y el catéter tiene un globo en la punta donde va a estar situado una arteria descendente en la aorta, y que va a hacer un ciclado de inflado y desinflado del globo, que esto permite una disminución del trabajo cardíaco y por lo cual disminuye el consumo de oxígeno del miocardio. Esto a su vez conlleva un aumento de la presión diastólica que mejora la perfusión coronaria a nivel proximal y la perfusión periférica a nivel distal del balón. Bueno, un poco de lo que es, acá tenemos una imagen, el inflado y desinflado en la aorta descendente, esto que permite poder tener una mayor irrigación en las arterias coronarias, y se desinfla en lo que es la sístole para poder expulsar esa inyección del ventrículo izquierdo y disminuir ese trabajo. Es un modo de acción que se emplea mediante una consola que posee una parte neumática, como ya lo había mencionado, es un helio, es un gas inherente, y por una parte eléctrica que está sincronizado a su vez con un latido cardíaco, que va a estar conectado con modalidades de 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, dependiendo cuál es el estado hemodinámico del paciente. Y acá podemos ver el dispositivo. El dispositivo, en esta parte podemos observar el globo que se infla y se desinfla. Va a ser dependiendo la contextura y el tamaño del paciente, puede ser 30, 40, 50 centímetros cúbicos. Está comandado con como dijimos, la consola que infla y se desinfla, sincronizado el ciclo cardíaco,
Y cabe resaltar este helio, que es un gas inherente, muy liviano, y que sobre todo quería destacar que, bueno, en el caso de que una de las complicaciones, como todo dispositivo que lleva sus complicaciones, en el caso de que haya una ruptura del balón, el gas ya se va directamente a lo que es a distribuirse por el torrente sanguíneo. Esto va a disminuir lo que es la embolia gaseosa con unas mínimas cantidades de burbujas, que esto pues, nos permite una buena eficacia en el soporte hemodinámico. En cuanto a los efectos de una buena contrapulsación, dependiendo cuál es la programación que se va a hacer con estos pacientes, sobre todo el 1 a 1, que es un ciclo cardíaco y un inflado, se infla en diástole, que esto permite una mejora en la irrigación del flujo coronario, y se desinfla en sístole, como dijimos, para poder expulsar y suplantar o dar ese soporte que necesita el organismo, toda la irrigación. En cuanto a estos efectos, nos va a aportar una mejoría en el gasto cardíaco, una mejoría en la fracción de inyección, una FEI, un aumento del flujo coronario, como dijimos, en el inflado de la diástole, un aumento del flujo cerebral. Como sabemos, el cerebro requiere un gran porcentaje de irrigación y de oxigenación. La elevación de la tensión arterial media, que tiene que ser siempre mayor a 70 milímetros de mercurio, y este va a disminuir lo que es la presión del ventrículo izquierdo y de la aorta, la disminución de la presión capilar pulmonar y la disminución de la frecuencia de la arritmia, ¿no? Okay. Acá repasamos un poquito lo que es fisiología cardíaca, la precarga, poscarga y contractibilidad, que estos tres eventos tienen que estar sincronizados para dar un buen volumen y un buen gasto cardíaco. La precarga, sobre todo, nos habla de una presión diastólica, telediastólica, perdón, y una poscarga, eso que va a estar expulsando el ventrículo hacia la aorta para satisfacer las necesidades metabólicas. La contractibilidad, que es un poco lo que es las propiedades de las células de miocitos del miocardio, la contracción. Y en cuanto a las indicaciones en este dispositivo de asistencia ventricular, está indicado en cirugías cardíacas, perioperatorias, postoperatorias, y en el caso de postoperatorio, también cirugías cardíacas no coronarias, cirugías sin bomba extracorpórea. También tenemos indicaciones en angina inestable, en infarto agudo de miocardio, ya cuando hay necrosis del miocardio, un soporte durante la angioplastia, eso se hace en el servicio de hemodinamia, y un puente al trasplante, ¿no? También tenemos shock cardiogénico, cuando el corazón es incapaz de bombear y se encuentra el shock, y lo que es la disminución del gasto cardíaco para favorecer esas necesidades metabólicas. Un poco de contraindicaciones en este dispositivo. Encontramos la insuficiencia valvular aórtica moderada severa, una disección aórtica, arteriosclerosis periférica, insuficiencia hepática grave. Tengamos en cuenta que en insuficiencia hepática también los pacientes tienen problemas de coagulación, la endoprótesis previa, la obesidad mórbida. En cuanto a esto, podemos destacar que se hace difícil canalizar la arteria femoral para poder colocarla. Y por último, en pacientes en estado terminal, donde ya se decide no reanimarlos. En esta diapositiva podemos observar la colocación y la ubicación. Va a estar especialmente por la arteria femoral. Ahí en la imagen podemos observar un catéter. Y en la otra imagen vemos la arteria de la aorta, donde se tira el contraste y se comprueba la colocación del catéter. Esto se hace en el servicio de hemodinamia. Un poco la corroboración, que es de buena práctica poder solicitar una radiografía de tórax, que podemos observar la punta del catéter en el cuarto espacio intercostal, y todo lo que es, en realidad, este balón va a estar 3 o 4 centímetros por debajo de la arteria ciclavia, no llega a la arteria renales, y acá podemos observar la colocación, ¿no? Bueno, este dispositivo también requiere, como otros dispositivos, requiere
estados de normalidad hemodinámica, que son requisitos para el destete, para poder sacarlo al paciente de esa asistencia que se le implantó. Tiene que estar con una estabilidad hemodinámica, tiene que tener una mejoría del ventrículo izquierdo, una mejoría en la isquemia cardíaca, una mejoría en el gasto cardíaco, los signos vitales normales como la normotensión, la tensión arterial que tiene que ser mayor a 70 milímetros de mercurio, un índice cardíaco mayor a 2 litros, bueno, la ausencia de drogas vasopresoras como algunos sinotrópicos, y la suspensión de la administración de anticoagulantes. Tengamos en cuenta que estos pacientes están con bomba de heparina mientras tienen la colocación para evitar el riesgo de trombosis. Bueno, doy inicio a mi colega, licenciada Molina. Le quiero agradecer nuevamente a los oyentes. Bueno, buenos días. Primero también agradecer, como dijo mi compañero, soy la licenciada Molina Janina, me desempeño en el área de cuidados críticos de cardiología. Agradezco a Guillermo, a Fanny, a Lili y a Leo, que fueron los que nos invitaron para poder disertar en este cobre, que es el primero, el primero espero de muchos. Nada, más que nada voy a hablar de la parte de los cuidados del balón. Nada, frente a la instalación del balón pueden aparecer muchas complicaciones vasculares, sépticas, hematológicas y hasta inclusive la rotura del balón. Es por eso que debemos establecer siempre una guía que oriente a la práctica profesional del enfermero para que el cuidado sea seguro y de calidad ante el paciente que recibe la asistencia con balón. Se debe crear un plan individualizado para cada paciente dependiendo de las necesidades detectadas. Como dijo la licenciada Fanny al inicio, nosotros tenemos una guía de valoración en cuanto a las necesidades que detectamos en el paciente. Y así llegar a un diagnóstico presuntivo. Algunos de los diagnósticos que podemos detallar acá son ansiedad, riesgo de sangrado, disminución del gasto, deterioro de la movilización, riesgos de isquemias, miedo, temor en el paciente, dolor, riesgo de deterioro de la integridad tisular relacionado con la inmovilización del paciente, ya que estos pacientes estarán inmovilizados más que nada del lado de donde se situó el balón, déficit de autocuidado y hipotermia relacionada con la mala perfusión. Entonces decimos cuáles son los cuidados que vamos a realizar frente a alguna aparición de este tipo de diagnóstico. Los cuidados de enfermería incluyen desde la evaluación frecuente del estado del paciente, es decir, desde el paciente va hasta el correcto funcionamiento del dispositivo mecánico, es decir, hasta el correcto funcionamiento de la consola del balón de contrapulsación. Siempre debemos informar al paciente y a la familia el procedimiento que van a realizarle para disminuir el nivel de ansiedad, más que nada. Debemos siempre evacuar las dudas que tenga el paciente, la familia. Muchas veces los médicos hablan técnicamente, entonces por ahí el enfermero busca la manera de realizar esto, o sea, de explicarlo de otra manera, entonces el paciente se siente más tranquilo. Controlar los signos vitales es fundamental, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, la presión venosa, la presión pulmonar. Siempre proporcionar una monitorización correcta y segura en el paciente. Controlar la función renal y estar atento ante la aparición de hematuria o disminución del ritmo diurético. Como sabemos, el efecto del balón bien ubicado incrementa una perfusión renal del 26%. Es por eso que cuando el balón está ubicado en la salida de las arterias renales,
disminuye la perfusión renal. El paciente puede presentar oligoanuria y se puede pensar que es debido al bajo gasto cardíaco. Es por eso que debemos tener en cuenta siempre la aparición de hematuria o la disminución del ritmo diurético. Controlar las complicaciones vasculares, la temperatura de los miembros, el color, el relleno capilar, la presencia de los pulsos de ambos miembros inferiores, los cuales deben mantenerse a una temperatura adecuada para la mejor perfusión. Debemos tener en cuenta los niveles de anticoagulación, como dijo mi compañero, la mayoría de estos pacientes están con bomba heparina, por eso que los laboratorios, que se le va a realizar una serie de laboratorios para controlar los niveles de anticoagulación. Evaluar siempre el sangrado en la zona de punción, donde se le punzó, donde se le colocó la zona femoral. Evaluar posibles hematomas en el sitio de punción. Siempre que aparezca un hematoma, delimitarlo. Evitar infecciones relacionadas con el manejo de la manipulación del catéter. Cuanto menos manipulemos el catéter, menos riesgo de infecciones tenemos. Siempre que tengamos que realizar la curación, debe ser de manera estéril. Evitar los desplazamientos del catéter, evaluar el nivel de conciencia del paciente, porque pueden existir cuadros de confusión o excitación en el paciente. La inmovilidad, que evitar que el paciente flexione el miembro inferior donde se encuentra situado el balón, como dije, y ante la aparición de algún tipo de dolor, siempre administrar analgésicos. Debemos proporcionar un ambiente tranquilo para el paciente, ya que de por sí estar en una unidad de cuidados intensivos, cardiología, es cerrado, a veces no hay ventanas. Tenemos que tratar de proporcionar siempre un ambiente donde el paciente se sienta tranquilo y seguro. Podemos realizar cambios posturales evitando siempre la flexión de la cadera. Los decúbitos o la movilización siempre tiene que ser en el bloque. También debemos tener en cuenta los cuidados externos al paciente, es decir, el cuidado de la consola, como dije, el monitoreo y registro de las presiones y del electrocardiograma. Las alarmas del sistema de la consola siempre van a sonar, una que puede decir trigger, que es cuando no detecta la señal de activación y de contraposición. Entonces debemos revisar los electrodos y los cables para que funcionen bien. Después puede aparecer otra de las alarmas, gaslas, que es la fuga que puede existir del gas, del helio, de las conexiones. Entonces debemos revisar siempre la parte de las conexiones del helio hacia el paciente. Y la última que dice IAP catéter, que es el problema va a ser siempre, puede aparecer en el catéter cuando está acodado la guía, el catéter del balón. El estado de la batería, del purgado de las guías, las conexiones paciente y monitor, las conexiones de la fuente de energía, siempre tenemos que tener en cuenta eso, que muchas veces el cambio del helio siempre se realizará en compañía del médico a cargo, y este tiene un sistema de duración de 6 horas, o sea, nos avisa, el sistema avisa cuando el helio se está finalizando, y ahí da 6 horas para poder cambiar, porque hasta la descarga se produce luego de 6 horas. También podemos decir que tenemos que verificar siempre la temperatura de las extremidades. La mayoría de las veces se elige sujetar el lado de donde aparece el balón, sujetar la pierna para que el paciente no flexione y se acode el catéter. Siempre monitorizar la frecuencia cardíaca,
detectar posibles arritmias. Si el balón no está bien posicionado, la consola puede que nos dé un registro erróneo, pero para eso debe estar conectado con el monitor central, entonces podemos detectarlo desde el monitoreo central. Para finalizar, podemos decir que los cuidados de enfermería son indispensables en la unidad de los pacientes críticos. Es por ello que todo el personal debe estar capacitado para brindar un cuidado seguro y eficaz. Y nada, con mi compañero decidimos poner esta frase de Ludwig Steffing, que es un coacher, que decía que aunque no puedas escoger el trabajo, siempre puedes escoger cómo lo hagas. Y esa es la idea, que siempre lo hagamos de la mejor manera, que siempre todos utilicemos el mismo equipo, seamos todos, trabajemos de la misma manera para el paciente. Había una imagen acá que no está, que bueno, como todos saben, este año es el año de la enfermería, que nada, la verdad que era un año que esperábamos todos poder disfrutarlo de otra manera, nos hubiera encantado creo que todo el congreso, estar disertando y con todos los compañeros acá presentes, y la verdad que ante esta pandemia no se pudo realizar. Creo yo que todos estamos tratando de terminar un año bien, vivos por lo menos, algunos más cansados que otros. Y la verdad que sí, que a mí en parte me emociona porque creo que todos estamos poniendo todo para cuidar a todos nuestros pacientes, para que de esta salgamos todos juntos. Y nada, agradecer y espero que todo esto termine pronto y que el próximo congreso podamos disfrutarlo todos juntos en una sala con todos nuestros colegas y compañeros. Nada, muchas gracias. Igual no terminar el taller. Todavía no terminamos. 20 segundos. Hay de 5. Entonces, muy feliz, pero bueno, queremos hacer una foto después. Tenemos aquí también nuestro permiso. Gracias. Sí, si te portas bien te regalo algo. Claro. ¿Vas a escuchar? Dice que se escucha todo. Sí. Sí, con ¿Este está acá? Sí, tiene que empezar el de las 9 de las 9:35. Sí. Entonces, ¿lo pasaron acá? Sí, Bueno. 9:35.
¿995? ¿1330? ¿Será esta? No, ese es el primero. Ah, es este, ¿eh? Está todo copiado acá lo que nos pasaron. Tiene un tiempo de duración de 35 minutos. Si es que alguien quiere hacer alguna pregunta, las pueden hacer al final, que tendremos 5 minutos para las preguntas. Que lo disfruten. ¿No? ¿Está conectado? ¿No? ¿Tenés el audio, no? Ahora sí. Ahí está. Ah, bueno. Seguimos con el segundo tema de disertación. Estrategias epidemiológicas en una unidad de cuidados intensivos cardiológicos, a cargo del licenciado Maximiliano Casimiro, licenciado Cristian Miranda y la licenciada Carolina Quije. Que lo disfruten. Muy buenos días a todos, muchas gracias Fanny por la presentación. Queríamos agradecer a todo el comité organizador por la invitación al 11º Simposio de Enfermería en Cardiología. El tema que les trajimos es estrategias epidemiológicas en una unidad de cuidados intensivos cardiológicos. Obviamente la elección de este tema está vinculada a la pandemia, que nos viene generando muchas problemáticas a todos, no solo como sociedad, sino también a todos como los que trabajamos en el sistema de salud. Pero no queríamos dejar de hablar de otras problemáticas y dificultades que atañen a las unidades de cuidados críticos, como el aumento de las infecciones asociadas al cuidado de la salud, y el aumento de los microorganismos multiresistentes y emergentes, como las carbapenemasas, tipoxacilinas, Klebsiella productora de carbapenemasa, metalobetalactamasas y Clostridium difficile. Bueno, vamos a iniciar hablando sobre el coronavirus. Muchos ya deben saber que es un virus perteneciente a la familia de los coronavirus, que emergió en la ciudad de Wuhan, China, a fines del 2019. Los coronavirus producen habitualmente cuadros leves de las vías aéreas superiores, pero en el pasado ha habido 2 coronavirus como el SARS y el MERS, capaces de producir cuadros más graves. El 31 de diciembre, en la ciudad de Wuhan, se reportaron 27 casos de neumonías graves de causas desconocidas, que todos estos pacientes estaban vinculados a un mercado de productos marinos y otros animales, y desde ese momento se identificó el nuevo virus llamado SARS-CoV-2, que produce la enfermedad del COVID-19. El 3 de marzo en la Argentina se reportó el primer caso en nuestro país, y desde entonces llevamos más de 1.3 millones de casos reportados a través del Sistema Nacional de Vigilancia, y en todos los países más de 55 millones de casos. ¿Cómo se transmite esta enfermedad? Esta enfermedad se transmite de persona a persona. La forma más habitual es por las gotitas de flush, que son estas gotitas que expelemos, mayormente moco y saliva, que salen por la nariz y la boca, que pueden viajar hasta 1.5 o 1.8 metros, luego decantan, disculpen, y después el mecanismo de transmisión son los aerosoles. Cuando hablamos de aerosoles nos referimos a maniobras generadoras de aerosoles.
¿Cuáles pueden ser? En los pacientes internados realizar nebulización, ventilación invasiva, cánulo de alto flujo, y otras maniobras más invasivas como la intubación orotraqueal, una fibrobroncoscopía, aspiración de secreciones abiertas. Otras vías que no son aerosoles, generadoras de aerosoles, pero que incluimos porque son de alto riesgo dentro de este paquete de medidas, es el hisopado nasofaringio, el esputo inducido y la alimentación asistida de pacientes con trastorno de la deglución por el riesgo de la tos expulsiva y la distancia que existe con el personal que le está asistiendo. Otra vía de contagio es el contacto con fomites contaminados. Esta vía se vuelve efectiva cuando mis manos tocan la superficie contaminada e inmediatamente me la llevo a la cara. Recordemos que la puerta de entrada es la boca, la nariz y los ojos, y realizando higiene de manos podemos cortar con este mecanismo de transmisión. Muy bien. A partir del 30 de marzo en nuestro hospital se implementó el uso de barbijo obligatorio universal en todas las áreas y sectores del hospital. No solamente para la atención de los pacientes, sino también para movilizarnos en los espacios comunes. Al momento de implementar estas medidas, realizamos capacitaciones de forma presencial y por otras vías de comunicación. El uso correcto del barbijo es el ajuste metálico va hacia arriba, los pliegues mirando hacia arriba van hacia adentro, las tiras superiores se atrán por detrás de la cabeza, las tiras inferiores por detrás del cuello, y nunca se deben cruzar. Las características que deben tener estos barbijos es, deben tener tricapa, alta resistencia a fluidos, buena transpirabilidad tanto en la cara interna como en la cara externa, y obviamente deben tener una estructura tal de que no se colapse con la boca. Y tanto este como todos los elementos que utilicemos en el hospital deben estar aprobados por las entidades regulatorias pertinentes, como es en nuestra ocasión argentina, el ANMAT. Continuando con la prevención en los espacios comunes, esto resultó un gran desafío para todos, ya que contamos la estructura, la capacidad instalada del hospital ya estaba, la estructura ya existía, y somos un número importante de personas. Y sabemos que el distanciamiento social en el momento de tomar medidas es muy importante. En relación al comedor, se estableció un sistema de turnos entre todos los sectores de la institución para evitar aglomeramientos en el comedor y así evitar posibles focos de contagio. Estos turnos eran de 30 minutos, se permitían 2 personas por mesa, también se habilitaron los patios para este fin, y en algunos sectores se habilitaron habitaciones que comúnmente se estaban destinadas para la internación de pacientes, como vestuarios, comedor y salas de descanso. En algunas situaciones hizo falta reforzar estas medidas, ya que tuvimos reportes de casos en donde se compartió un mate, helado, una picada, situaciones que previo a la pandemia son muy comunes y que a nadie alarmarían. Pero dada la situación epidemiológica actual, genera un riesgo para todos. Obviamente, de estas situaciones se desprendieron pequeños focos de brote, con las consecuencias que esto lleva, ¿no? Que es dar de baja a todo un grupo de un sector de un servicio de un turno. En cuanto a las estrategias comunicativas, hoy en día tener una comunicación efectiva resulta vital porque nos encontramos constantemente bombardeados de falsa información y sobreinformación. Para combatir esta problemática, ya el hospital contaba con varias estrategias comunicativas, como es la información por intranet, que la intranet es una red informática, en donde está ahí todas las normas, procedimientos y recomendaciones de todos los sectores, y para la pandemia se creó una solapa que se llama COVID-19, en donde se cargó ahí toda la información del instituto, toda la información relacionada a la pandemia. Tenemos la lista de aislamiento, que generamos los residentes del Comité de Control de Infecciones en nuestras recorridas diarias, pasamos por todos los sectores de adulto y pediatría, identificando folletería de los aislamientos que se encuentran en la puerta, y aparte interactuando con los médicos y enfermeros a cargo de los pacientes, en donde nos tramitan los aislamientos. Obviamente todos esos datos se cotejan con la historia clínica, se confecciona la lista de aislamientos y se envía vía mail. Contamos con el enrolador de pacientes, que son logos que aparecen en la historia clínica de cada paciente. Por ejemplo, el paciente con sospecha COVID cuenta con un logo color naranja que dice SS COVID, ese lo colocamos nosotros, o los médicos a cargo, los enfermeros también lo pueden colocar, y el logo de COVID confirmado. El logo COVID confirmado es el que ven en la pantalla de color rojo. Este logo tiene la particularidad de que cada vez que un resultado de laboratorio por PCR da COVID positivo, se coloca de forma automática. Y después los logos de gérmenes multiresistentes, que ya contábamos con estos, el de KPC, MBL y OXA. También contamos con grupos de WhatsApp, en donde está admisión, médicos, comité contra infecciones, jefes de enfermería, en donde nos transmiten información y consultas sobre los aislamientos de pacientes. A medida que fue pasando el tiempo, vimos la necesidad de incrementar estas vías de comunicación,
y la dirección creó el reporte diario de dirección, en donde se enviaban todas las actualizaciones respecto a la pandemia y la situación del hospital, y aparte de las medidas que tomaban desde el comité de crisis. Uno de los datos que daban, que se impartía a través de este reporte diario es el caso total de confirmados, el número de testeos que se realizaron, las camas ocupadas en el hospital central, en el hospital San Justo, cuántas camas de cuidados críticos había ocupado y cuántas de internación general. Después tenemos los pases que realizamos desde que empezó la pandemia y todavía seguimos realizando con el equipo de infectología, comité contra infecciones, departamento de enfermería, epidemio, medicina familiar, medicina laboral, en donde se discuten diferentes problemáticas y posibles soluciones de forma interdisciplinaria. Y a su vez también realizamos talleres educativos presenciales y a distancia con respecto a todas las medidas que se fueron tomando. Prevención en la atención de los pacientes no COVID. Bueno, dada la situación epidemiológica actual, las recomendaciones sanitarias y la actualización científica que tenemos, se considera seguro atender a un paciente no COVID utilizando barbijo quirúrgico y protección ocular. El escenario ideal en el que nos podemos encontrar a la hora de atender a un paciente es que éste cuente con un barbijo correctamente colocado. Sabemos que muchas veces esto no ocurre, ya que el paciente puede tener deterioro cognitivo, puede estar disnéico, puede ser un paciente pediátrico. Entonces, en esos casos es fundamental que el personal de salud cuente con barbijo y protección ocular. Cuando hablamos de protección ocular nos referimos a anteojos de seguridad, gafas, antiparras, máscara facial, y lo que utilizamos anteojos para corregir la visión, estos por lo general no cuentan como elemento de protección personal, y debemos adicionar una máscara facial, o existen algunos modelos de gafas que podemos adaptarlos correctamente para poder utilizarlos. Sería la situación de los muñequitos que ven en la pantalla con el fondo naranja. Paciente sin barbijo, trabajador con barbijo y protección ocular. En el caso de realizar maniobras generadoras de aerosoles, o estas maniobras que yo les nombré anteriormente, que son maniobras de alto riesgo, debemos utilizar un barbijo N95. Cuando utilizamos un barbijo N95 o respirador N95, debemos colocarnos siempre por encima una máscara facial, y en el caso de no contar con una, tenemos que utilizar gafas o antiparras, y colocarle un barbijo quirúrgico para protegerlo por encima. El tiempo actualmente recomendado de uso para el N95 son 15 días de uso con menos de 8 horas de uso diario. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de utilizar este tipo de barbijo es que tenemos que realizar pruebas de sellado o fit test para ver si la función de sellado y de filtrado se está cumpliendo correctamente. Recordemos que hay diferentes modelos de N95, contamos con semirrígidos, rígidos que son pequeños, medianos y grandes, y se tienen que adaptar a la silueta de la cara de cada persona para que se cumpla esta función de sellado. Y también hay que realizar esta prueba cada vez que voy a entrar a realizar una maniobra o asistir a una maniobra generadora de aerosol. Vamos con la siguiente. Los elementos de protección personal que les mencioné anteriormente, nosotros los llamamos elementos de protección personal nivel 1. Tenemos el nivel 2 y el nivel 3, que es el que utilizamos para los pacientes de sospecha COVID o COVID confirmados. En el caso del EPP2, barbijo quirúrgico, protección ocular y camiseta hidrorrepelente. El EPP3 es exactamente igual, lo único que cambia es que en vez de barbijo quirúrgico utilizamos un barbijo N95. Otra particularidad que les quería contar es que, como fue de público conocimiento, al comienzo de la pandemia, el barbijo respirador N95 era un recurso que escaseaba. Entonces el hospital se vio forzado a implementar un plan de contingencia. ¿En qué consistía este plan de contingencia? Es que se realizaban los 15 días de uso del barbijo N95, en cada sector había un encargado de ver las características, si estaba correcto, que no tuviera las tiras rotas, que no haya perdido su forma, se lo mandaba a la central de esterilización, se le realizaba una decontaminación con plasma de peróxido de hidrógeno, y después se hacía un nuevo chequeo y volvía el usuario. Por suerte, al poco tiempo de tomar esta medida de contingencia, se consiguió el stock suficiente y se pudo cortar con esta medida. Uno se deben estar preguntando qué pasa con las cofias y las botas. Bueno, la realidad es que no existe evidencia que diga que el no uso de estos elementos esté relacionado al contagio del COVID. Sí está recomendado utilizar botas en el caso. Bueno, continuando con...
Bien, continuando con la presentación, quien les habla, Casimiro Maximiliano. Bueno, ustedes se preguntarán cuáles fueron las medidas que se tomaron al ingreso de los pacientes a la unidad. Se brindaron varias recomendaciones a tener en cuenta en la internación. Una de las cuales ya la mencionó mi compañero Cristian, en la cual se lo provee de un barbijo quirúrgico al paciente para que cuando el personal de salud ingrese a la habitación permanezca con el barbijo y de esta manera reducir el riesgo de contagio entre pacientes y personal de salud. Muchas veces los pacientes tosen o estornudan y no se cubren la boca ni la nariz, y esto puede ser un mecanismo principal de transmisión de los virus. Otra medida que se tomaron fue realizar hisopados COVID a todo paciente que ingresó a la unidad. Esta medida fue adoptada a partir del 26 de junio, en donde se inició con los hisopados no solo a pacientes con sintomatologías compatibles con COVID, sino también a casos no sospechosos en plan de procedimientos que generen aerosoles, como por ejemplo instrumentación de vía aérea, fibrobroncoscopía, y a pacientes con tratamientos inmunosupresores como el trasplante de médula ósea. En la diapositiva siguiente voy a presentar la tasa de positividad que resultaron estos hisopados pesquisa. Para continuar con el próximo punto, también se restringieron las visitas de los familiares. Como sabemos, teníamos bastante circulación viral comunitaria, y algunos de los familiares podía ser un portador con COVID asintomático, y para no correr con este riesgo, se decidió suspender las visitas. Además de haber sido una normativa dictada por el Ministerio de Salud. Otra de las medidas que se tomaron fue evitar en lo posible internar a pacientes COVID o sospecha debido a su riesgo que presuponen no solo para el paciente, sino también para todo el personal de salud. Por último, se realizaron cortes geográficos de pacientes sospecha y con COVID positivo en habitaciones individuales, destinando un área específica para poder aislar a estos pacientes una vez determinado el foco, siempre siendo muy cautos, levantando dichos aislamientos. Bueno, como les comenté, que se realizaron cortes geográficos de pacientes con sospecha o COVID positivo. Continuando con la próxima diapositiva, acá les presento un gráfico en donde se muestran los hisopados de screening por semana, desde la semana 30 a la semana 44, en donde se observó una baja en los casos de positividad de los hisopados de screening, como así también en la semana 34, la tasa más alta fue de un 4,78%, y observamos claramente que viene en descenso hasta que llegamos a la semana 44, en donde se observa una tasa de positividad del 1,95%, la cual inició el domingo 25 de octubre y finalizó el 31 del mismo mes. A continuación le presento un gráfico de la distribución geográfica de la unidad de cuidados intensivos, en donde podemos observar que se divide en 5 áreas, la cual presenta 47 camas, y se dividen, como les comenté, en 5 áreas. El área A en un área A, B, C y D. En el área C se divide en área C izquierda y área C derecha. En el área B, antes de la pandemia, se destinaba para pacientes con microorganismos multiresistentes o pacientes con patologías respiratorias, como por ejemplo tuberculosis. Luego, al transcurrir las semanas, y en donde empezamos a tener más circulación viral comunitaria y más ingresos con sintomatologías compatibles para COVID, se decidió trasladar a estos pacientes al área C derecha y habilitar el área B para pacientes con sospechas o confirmados de COVID. Acá les muestro el gráfico, cómo se distribuyó los pacientes con COVID positivo, se los puso en la parte derecha, y en
izquierda se lo puso a los pacientes con COVID, con sospecha COVID. Bueno, ¿qué hacemos ante una maniobra generadora de aerosoles? En primer lugar, tratar de evitarla. ¿Sí? En segundo, tratar de reemplazarla por otro método, como por ejemplo en las nebulizaciones, reemplazarla por PAF. Si no es posible evitarla, el paciente debe estar siempre en una habitación individual y preferentemente con presión negativa o filtro EPA. En la institución contamos con estos aparatos portátiles, purificadores de aire. El personal siempre debe ingresar con nivel de protección 3 y si ingresa antes de los 30 minutos, recordar que tiene que ingresar con N95 y máscara facial y camisolín hidrorrepelente. En la institución se dispuso en colocar un cartel que indique que se realizó una maniobra generadora de aerosoles y la hora de finalizado, para que el personal sepa que debe esperar 30 minutos antes de ingresar con EPP o elementos de protección personal nivel 2. Volviendo a un tema muy importante en cuanto respecta a control de infecciones, los microorganismos multiresistentes, como por ejemplo KPC, OXA y MBL, y los microorganismos emergentes como Microstridium difficile. Bueno, ¿cuáles son las medidas preventivas que realizamos para evitar la diseminación de estos microorganismos? En primer lugar, se realiza una medición de adherencia al lavado de manos del personal de salud cada 3 meses en todas las áreas del hospital y se realiza una devolución de los resultados. También realizamos una recorrida diaria en búsqueda de factores de riesgo que posibiliten la diseminación de estos microorganismos. Aislamos, en cuanto a aislamiento de los pacientes, con algún microorganismo multiresistente en habitación individual o compartida. Acá, siempre respetando que tengan el mismo germen y que no tengan alguna contraindicación. En el hospital contamos con habitaciones compartidas hasta 2 camas, así que también se realizan cortes geográficos de los pacientes destinando una para ellos. Otra de las actividades que se realiza es la educación de los pacientes explicando por qué el personal ingresa con los elementos de protección. Esto sirve también para reducir la ansiedad del paciente y para que sepa cómo debe manejarse en el caso de que deba salir de la habitación a realizar algún estudio o simplemente al pasillo a realizar kinesiología. Para su mejor identificación, como le comentó Cristian anteriormente, se identifican en la historia clínica con sus respectivos logos. Esto hace que el personal de salud esté al tanto de las precauciones que debe tomar al ingresar a la habitación o para realizar algún traslado o alguna intervención. ¿Cómo nos enteramos que un paciente tiene algún microorganismo multiresistente? Mediante un hisopado de vigilancia semanal en búsqueda de microorganismos productores de carbapenemasas, que se realiza de manera rectal a todos los pacientes que presentan una internación igual o superior a 5 días. También se realizan hisopados de vigilancia a aquellos pacientes que hayan tenido una internación previa dentro del año calendario o que ingresen derivados de otra institución. Y los resultados de estos hisopados nos llegan a través de alertas de laboratorios que nos envían por mail. Seguido a eso, nosotros al detectar un paciente con KPC, OXA o MBL, se da aviso al sector. También se realiza, continuando. ¿Qué hacemos cuando aumenta la tasa de estos microorganismos? En primer lugar se da aviso a los supervisores de cada unidad que se está observando una tasa significativa, digamos, el aumento de estos pacientes, el aumento de estos microorganismos. Se realizan recorridos en conjunto con los supervisores también, observando los factores de riesgo, como por ejemplo
factores de riesgo que posibiliten la diseminación de estos microorganismos, acá se observa cómo se están manejando los elementos de excreta, como por ejemplo los orinarios, locales y chatas, y si se está realizando una correcta limpieza y desinfección. Si cada elemento está identificado y en la habitación que corresponde, eso es algo importante también. Otra de las cosas es que tengan todos los elementos individuales como tensiómetros y termómetros, en caso de estar aislado, que se estén respetando los aislamientos, y otra de las cosas, se dialoga siempre con el personal de servicio. También se realizan auditorías de limpieza y desinfección de las habitaciones. Como sabemos, esto es algo fundamental que se realicen las correspondientes limpiezas, debido a que es un gran factor de riesgo si no se están realizando como corresponde. También se realizan cultivos ambientales en donde se hisopan cañerías y piletas, siempre en búsqueda de organismos multiresistentes. En cuanto a COVID y organismos multiresistentes, creo que no solo a nuestra institución, sino que a nivel nacional e internacional, nos viene dejando una gran experiencia en cuanto a su manejo. Porque en un momento dejamos de ser tan exhaustivos con la vigilancia y recomendaciones para el manejo de los microorganismos multiresistentes. Y se priorizó puntualmente en la bioseguridad del personal y de los pacientes COVID. De a poco, y como se vio un aumento de las tasas de KPC, OXA y MBL, se fue retomando todas las actividades que se realizan para evitar su diseminación, pero de todas maneras nunca se perdió el foco en cuanto a su vigilancia y seguir realizando los cortes de pacientes con organismos multiresistentes. Bueno, para ir finalizando, comentarles que para nosotros fue una etapa de mucho aprendizaje y de mucho trabajo, y todavía seguimos en la lucha porque esto todavía no terminó. Es un esfuerzo grandísimo que se está realizando por parte de todo el personal de salud. En esta etapa ya todos estamos muy agotados, ya que algunos no pudieron tomarse vacaciones desde el año pasado. Bueno, para todos los que conforman el comité, esta pandemia significó un gran desafío y una gran experiencia, y principalmente para nosotros como residentes, es una oportunidad única, en lo cual no todos los colegas transitaron una pandemia en su formación, y más aún en una institución tan grande como es el Hospital Italiano, en donde todos los días surgen nuevas situaciones, nuevos planteos en los diferentes servicios. Por suerte tenemos un equipo con mucha trayectoria que nos ayornaron de sus conocimientos y que son muy cautos al dar una recomendación, siempre guiándonos con la evidencia científica más actualizada y no solo pensando en el paciente, sino también en la bioseguridad del personal. Queremos agradecer a cada uno de ellos que conforman el comité, que gracias a su apoyo y confianza que vuelcan en nosotros, hoy podemos estar viviendo esta gran experiencia, y a todo el personal de salud que pone todo su esfuerzo para que esto salga adelante. También, por último, queremos agradecer por habernos invitado, como todos los años, a los coordinadores del evento, por darnos la oportunidad de comentarles cómo se implementaron las estrategias epidemiológicas en una unidad de cuidados intensivos. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente presentación de los chicos. Ahora vamos a leer un par de preguntas. Estuvo muy activo el chat a la hora de realizar las preguntas. Una de las... Muchas gracias chicos, excelente presentación. La verdad que fueron bastante claros. Vamos a iniciar el espacio de preguntas. La verdad que tuvieron bastantes preguntas en el chat. Y una de ellas fue, ¿cuándo desaislar a un paciente COVID-19? Bueno, a la hora de desaislar a un paciente COVID-19, lo que tenemos que tener en cuenta es el estado de gravedad del paciente. En un paciente con un cuadro leve, contamos desde el inicio del síntoma, 10 días para la alta epidemiológica. Siempre y cuando tenga 72 horas de epilexia y una mejoría clínica. En el caso de un caso moderado, son 14 días de aislamiento para la alta epidemiológica, y obviamente con este criterio, 72 horas de epilexia y mejoría clínica. ¿Querés comentar los grupos de terapia? Bueno, al igual que los pacientes graves, con COVID grave,
se los aísla por 21 días desde el inicio de síntomas, y a los pacientes con neutropenia también se los realiza, también se los deja en aislamiento por 21 días. Al día 21 se realiza un hisopado por PCR para COVID. Si este hisopado nos da como resultado negativo, se levanta el aislamiento, y en el caso de darnos positivo, se continúa hasta el día 28. Perfecto. También otra de las preguntas que surgieron en el chat fue, ¿cuándo se considera a una persona un contacto estrecho? Bueno, para considerarse contacto estrecho de un caso positivo, tenemos que haber estado a menos de 1.5 o 1.8 metros de la persona positiva, sin los elementos de protección personal. En el caso nuestro sería en este momento, los estamos con barbijo, a menos de 1.5 metros, si yo soy positivo, vos estás con barbijo, estás protegida. Si no lo estuvieras, pasarías a ser contacto estrecho. Y en este caso son 14 días de aislamiento, lo que difiere es que en ese periodo de tiempo se cree que puede llegar a desarrollar síntomas. Por eso son 14 días de aislamiento y luego se levanta si es que no tuviste ningún síntoma. Perfecto. También realizaron preguntas respecto de los que son gérmenes multiresistentes. Una de ellas fue si se realizaron cultivos ambientales en búsqueda de organismos multiresistentes. Bien, como les comenté, se realizaron hisopados ambientales en piletas y grifos. Esto también en búsqueda de una relación entre la pileta y el microorganismo que está colonizando al paciente. Sí, hay peligro que podemos decir de que ese estudio lo que resultó fue de que las piletas son un poco de reservorio, pero no pudimos macharlo con los multiresistentes que tenían los pacientes. Mayormente había KP6 y las piletas creo que nos habían dado habían dado estas gérmenes multiresistentes de MBL. Exacto. No había una correlación entre que el paciente fuese positivo y hubiese colonizado la pileta, o al revés, de la pileta hacia el paciente. Exactamente. Son reservorios, sí, no hay que estar vertiendo fluidos corporales, nutrición enteral y demás, se tiene que utilizar para higiene de manos, pero bueno, nuestro estudio por lo menos no demostró que podamos manchar paciente pileta. ¿Tienen alguna otra pregunta? También tenemos otra pregunta. Un paciente con COVID, ¿hasta cuántos días se considera que contagia? Bueno, como le comentó mi compañero Cristian, en el caso leve hasta el día 10, en el caso moderado se lo deja en aislamiento hasta el día 14, y en el caso de grave hasta el día 21, y recién se realiza el alta epidemiológica. Sí, o sea, alta epidemiológica es sinónimo de que este paciente no contagia más. Muy bien. Bueno, Eso es todo por hoy. Muchas gracias por esta disertación. muchas gracias a todos por escuchar.